2 es el tema final bueno, es el subtema final. Y vamos a hablar sobre mecanismos de autoevaluación para la prevención de riesgos hospitalarios. Con ello, nos vamos a referir a una revista con un tanto de singularidad, ya que es la Asociación Mexicana de Bioseguridad, y ella nos presenta lineamientos distintos a un manual, ya que en un manual habla cosas muy, indicaciones con bastantes tecnicismos, y estos lineamientos pues describen componentes necesarios para que una organización mitigue y controle riesgos mediante un sistema de gestión. Ok. Aquí, la Asociación Mexicana de Bioseguridad pues publicó esto en AMEXBio, lineamientos para la gestión de riesgo biológico, en los cuales vamos a hablar sobre requisitos generales, políticas de gestión de riesgo biológico, planeación, implementación y operación, verificación, seguimiento y revisión de la gestión de riesgo biológico. Listo. Bueno, vamos a ver los que son los requisitos generales. El principal va a ser el ambiente seguro y saludable, y va a hablar sobre la eficacia del sistema de gestión de riesgo mediante el uso de indicadores, programas de auditoría, evaluación de riesgo, análisis de datos, acciones correctivas, preventivas y resultados. Nada más que creo que aquí se me movió. Este. mm, ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Creo que se me está trabando un poquito. sí se ve. Mm, ok. Bueno, vamos a hablar bueno, estos son los indicadores, para el sistema de gestión de riesgo. Después tenemos lo que son, que en el sistema podemos describir las actividades del trabajo, en donde se pueden identificar peligros, determinar los riesgos, y aquí se puede decidir si el riesgo es aceptable o no lo es. Si no es aceptable, entonces o se puede revisar o cancelar el proyecto, o se puede programar un plan de acción, o sea, un plan de acciones correctivas. Y si es el riesgo aceptable, entonces continuar con el trabajo. Después, un plan de mejora continua. En este plan, aquí se aseguran los requisitos, que sean protegidos, legibles, identificables, perdón, localizables y recuperables. ¿Por qué recuperables? Ya sea porque en algún dado caso que se vuelva a suscitar uno de estos imprevistos, se pueda obtener esta información y, por así decirlo, un autoaprendizaje, y con ello qué medidas se utilizaron. Mm, Nada más que puedes darle siguiente, Fan. Es que ya no me deja la computadora.
Y vamos a ver qué normas, que hay al menos 4 normas para nuestro sistema de gestión: la 001 STPS 2008, la 003 NUCL de 1994, la 005 STPS de 1998 y la 007 SSA3 del 2011. Y vamos a estar mencionando varias normas en nuestro en nuestra exposición, bajo qué lineamiento se rige todo esto y en cuanto a bioseguridad. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, pasando a la parte de política de gestión de riesgo biológico, pues los que se encargan de todo este tipo de políticas son los altos directivos de las organizaciones donde existe la posibilidad de un riesgo biológico. Por ejemplo, los laboratorios, universidades, o sea, laboratorios dentro de las universidades y, por supuesto, hospitales. Entonces, estos directivos deben desarrollar, autorizar y firmar políticas referentes a la gestión de riesgo biológico, es decir, referentes a bioseguridad, y estas políticas deben establecer muy claramente los objetivos de dicha gestión y deben adecuarse a la magnitud y naturaleza del riesgo. En específico, o sea, en cada, la naturaleza del riesgo en cada institución en específico. Y en las actividades relacionadas de cada una de ellas. Y bueno, varias de los compromisos de estas políticas son estos que están aquí de diferente color, que son proteger a los miembros de la organización, a los visitantes o a los contratistas, pues a la comunidad en general y al medio ambiente de todos los agentes biológicos y toxinas que se manipulen o almacenen dentro de cada instalación. También se debe buscar reducir el riesgo de exposición o emisión de estos agentes biológicos y, sin embargo, si es necesario trabajar con esos agentes o hacer evaluaciones de ellos, pues se tienen que implementar medidas de control para reducir a un nivel aceptable el riesgo de emisión de estos materiales biológicos. Otro punto importante es que se debe cumplir con toda la reglamentación vigente relacionada a agentes biológicos, como los requisitos de estos lineamientos, ya que, como hemos visto a lo largo de estas 3 unidades, todo está justificado o guiado por normas. Otra cosa es que estas políticas se les deben de ser informadas eficazmente a todas las personas de la institución y a personas externas también que tengan actividades relacionadas con el hospital para que conozcan sus obligaciones con respecto al riesgo biológico. Que este punto me parece muy importante, ya que creo que es básicamente el objetivo o el propósito de este curso, que es informarnos sobre las medidas de prevención y obligaciones que en particular nosotros como biomédicos debemos de cumplir a la hora de trabajar en algún hospital. Entonces podría decir obligaciones, prevención, protección, todo lo que estamos viendo, ya que pues al cumplir con todos los requerimientos del hospital y al cumplir con todos los requerimientos de las normas que están relacionadas, pues no solo es cumplir con obligaciones laborales, sino que a la vez pues estás protegiéndote a ti mismo, protegiendo a las personas que te rodean, protegiendo al equipo y al material, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante ponerle atención a este tipo de información, sobre todo si lo que se quiere es trabajar dentro de un hospital. Entonces, pues la gestión de riesgo biológico debería estipularse como parte de las políticas de salud y seguridad laboral y el impacto que se genera en el medio ambiente. ¿Sí se ve que se movió? No, ¿verdad? Ah, ya. Bueno, en esta parte de políticas, de la información que encontramos se basan en estas guías y normas, que es la
directiva del Parlamento Europeo, del Consejo del 18 de septiembre del 2000, la guía ISO, ISSTT, donde se ven las directrices para su uso. También está la ISO 9000, la ISO 9001, que las dos son de sistemas de gestión de calidad. La primera es de fundamentos y vocabulario y la otra es de requisitos para una gestión. Y la siguiente parte es sobre la planeación. Aquí se debe de calendarizar y administrar las actividades del sistema. En la parte de planeación tenemos lo que es planeación de recursos. Te estoy solicitando control, Fanny. La parte de arriba. Bueno, si quieres darle la siguiente. En la parte de planeación se tienen que en la de recursos, perdón. Aquí se identifican las necesidades de los materiales humanos. Aquí están lo que son o sea, qué materiales se necesitan, cuánta gente se necesita, qué tecnología se necesita, proporcionados en tiempo y forma de acuerdo a la asignación que les compete. Otra es la parte de conformidad y cumplimiento. Aquí se debe de identificar y cumplir las regulaciones vigentes, pertinentes para la protección del personal, tanto a la comunidad y el medio ambiente. Aquí se identifican lo que son los requisitos legales aplicables, o sea, bajo qué normas estamos refiriéndonos. Y aquí también está el reglamento interno del personal. En la parte de siguiente, por favor. La parte de diagnóstico situacional, aquí se identifican los peligros y riesgos biológicos en actividades cotidianas. Aquí se puede hacer un análisis FODA, tanto incidentes y acciones, situación actual y planes previos. Se debe de utilizar lo que es la experiencia y conocimiento del personal, experiencia externa y especializada, ya sea por mandado a hacer algún tipo de diplomado o porque se fue a organizar lo que son las guías. Aquí también está la de las evaluaciones y revisión de procesos, investigaciones de accidentes e incidentes previos, procedimientos de operaciones estándar, así como la información relativa de agentes biológicos con material contaminado. En esta parte entran otras pequeñas secciones que es la identificación de peligros, identificación de riesgos, siguiente, asociados con el trabajo y en donde se provoca la exposición a estos peligros. En esto se debe identificar y evaluar en relación al daño potencial humano, ambiental y clasificarlos bajo esquemas internacionales y regulaciones locales. O sea, lo mismo que estamos hablando, las normas internacionales, las ISO y las normas mexicanas.
También se debe de hacer una identificación en el número 2, una identificación y análisis de riesgo. Aquí debe de identificar los riesgos inherentes a los agentes y materiales biológicos, tanto procedimientos y operaciones realizados en los mismos y el personal que fue involucrado. También debe de haber un análisis profundo. En el análisis profundo debe de existir factores con respecto a materiales biológicos, factores con respecto al procedimiento y factores con respecto al hospedero. Los factores que son a los materiales biológicos es a qué agente biológico conocido o desconocido se caracterizó, la patogenosidad y virulencia, o sea, la capacidad para generar esta enfermedad, una ruta de entrada, un rango de hospederos o vectores que se haya tenido y un grupo de riesgo. En lo que son los factores del procedimiento se debe de saber el potencial de generación de aerosoles y salpicaduras, la cantidad y volumen y concentración, el contacto con los sujetos vivos, la propagación de cultivos, la infección de modelos animales, la colección de muestras y entre otros. Y también se debe de considerar el factores con respecto al hospedero, que es el estado de salud, la susceptibilidad, la inmunidad innata y adquirida y el acceso a tratamientos y profilaxis. Hay otro que son las consecuencias en la que existe una gravedad de las consecuencias, una gravedad por la exposición, número de personas expuestos y la temporalidad de las consecuencias. Después sigue la parte 3, que es la evaluación del riesgo. Aquí se debe categorizar los riesgos para identificar aquellos que se deben eliminar y controlar según sus propiedades, ya sea procedimientos y material biológico, características del personal, equipamiento, infraestructura y presente o necesarios. Algunos riesgos se pueden agrupar por, o sea, se deben de agrupar en categorías y otros se tienen que evaluar individualmente. Pero esto es, dependiendo de cómo lo categorizan los evaluadores, ¿no? Los que tienen esta identidad para saber qué tipo de riesgo se tomó o se suscitó. Y siguiendo la programación y alcance de la evaluación de riesgo. Aquí se debe de tomar en cuenta las evaluaciones de riesgo existentes o previstas, ya sea por el comienzo de nuevos trabajadores, obras nuevas, modificaciones en el laboratorio, planta física, equipamiento y asignación de personal que se había modificado o es personal eventual, qué cambios significativos a la operación cotidiana se hicieron o qué prácticas de trabajo se dieron, cuando el personal observa algún suceso y debe de notificarlo para, en caso de que se haga una gestión de este riesgo, cuando no hay conformidad real o potencial y al considerar los requisitos de planes de acción emergentes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya les estaba hablando, nada más que es obviamente un poco más reducido. ¿Le puedes dar siguiente? Y las normas en las que nos asociamos, la norma 045 del 2005, la 052 de Semarnat del 2005 y la 98 de Semarnat del 2002. Siguiente. Aquí vamos a otra sección que es la parte de manejo de riesgos. Aquí tiene como varios objetivos, en la cual es
primero se tiene que plantear estos objetivos, que debe ser de manera específica y clara en qué se busca mejorar. Se debe de que sea de forma medible, de una forma absoluta, o sea, en unidades o relativa de forma porcentual. Que alcance para la organización debe de ser de forma realista. Qué relevancia y consistencia con la política de gestión debe de tener y el tiempo y fecha específicos. También debe existir indicadores del control. Debe establecer e implementar indicadores relativos a nuestro sistema de gestión para asegurar la eficacia. También debe de seleccionar controladores. Pues estos controladores consideran la eliminación o reemplazo del peligro, controladores de administración y procedimientos, de protección del personal, de ingeniería también, y la elección de la elección de cada uno de ellos dependerá de su disponibilidad y susceptibilidad a largo plazo. Y por último, debe de existir una planeación para verificación de controles. Esta planeación debe de ser desarrollada para procedimientos a fin de verificar la eficacia de estos controladores. Hace tiempo vimos en la parte de gestión en una materia del semestre antepasado, en el cual debería de existir una verificación, o sea, qué tan eficiente fueron los controladores contra los del periodo, un cierto periodo, no puedo decir un mes porque se debe de evaluar bajo un cierto estándar. En este caso fueron equipos médicos, solo de equipos, pero aquí también debe existir controladores bajo riesgos. Y por último, se debe de tomar la planeación para la implementación de acciones correctivas. Este plan de control se debe de contemplar el personal responsable del propio plan, los recursos que se van a utilizar, en tanto a presupuesto, cantidad de personas que se necesita y todo eso, y el calendario para la implementación, en donde se ven los detalles del mecanismo, la frecuencia con que se revisará el cumplimiento del plan y la evaluación de la eficacia de acciones. Siguiente. Siguiente. Bueno, es lo que decía, la planeación de controles. Y aquí en la planeación nos vamos a la norma 048 SCA1 de 1993. Y bueno, dentro de la fase de implementación y operación hay varios puntos que se tienen que definir, los cuales son funciones, responsabilidades y autoridad, recursos humanos, comunicación de riesgo biológico, controles de operaciones, protección de datos, respuesta a emergencias. Y bueno, siguiente. Entonces, referente a las funciones, responsabilidades y autoridad, pues todos los miembros de la institución hospitalaria deben contribuir a la implementación y mantenimiento del sistema para la gestión y al realizar sus actividades conforme a los procedimientos y la capacitación proporcionada por la misma organización. Aquí hay varios como puestos, se podría decir, que se tienen relacionados a esta parte de gestión de riesgos, donde el primero es el coordinador del sistema para la gestión de riesgo biológico, el cual debe asumir la responsabilidad operativa de supervisar el sistema para la gestión de este riesgo biológico y entregar reportes al director para asegurar que los requisitos contenidos en las normas se estén implementando y manteniendo eficazmente. Después está el profesional en gestión de riesgo biológico, donde estas personas pues proporcionan asesoría, orientación y capacitación en temas de gestión de riesgo, verifican la implementación del sistema para la gestión del riesgo biológico en la organización, realizan investigación y seguimiento de accidentes e incidentes
para los cuales tienen que elaborar un reporte y remitirlo al Comité de Gestión de Riesgo. También diseñan programas de biocustodia para la protección del material biológico y aseguran el cumplimiento de la reglamentación en el ámbito de riesgo biológico y su vigencia. Después está el Comité para la Gestión del Riesgo Biológico, dentro de cuáles tiene sus funciones son contribuir al desarrollo y aplicación del sistema para la gestión del riesgo biológico, en especial en las etapas de planeación y verificación, mediante la observación de objetivos e indicadores. Estos se obtienen al hacer visitas de supervisión y auditorías internas. Otra cosa que hacen es impulsar el desarrollo de las evaluaciones de riesgo, códigos de prácticas institucionales y la selección de medidas de control respecto al riesgo biológico. También se encargan de revisar y aprobar las propuestas de nuevas actividades o modificaciones importantes al riesgo asociado con las actividades existentes. También checan lo de los protocolos y evaluaciones del riesgo para las actividades relacionadas con estos agentes biológicos. También se encargan de inspeccionar las áreas de operación de forma periódica y plantean acciones correctivas y verifican su cumplimiento y también se encargan de planear capacitaciones. También está otro grupo que es la dirección científica, donde estas personas se encargan de asegurar que todas las actividades se lleven a cabo conforme a las políticas y normas. Como ya dijimos, pues todo está bajo normas. También plantean y dirigen las actividades de trabajo para asegurar que la cantidad de personal, el tiempo y el espacio y el equipo que se necesite sean adecuados, sean suficientes y pues estén disponibles para su uso. También se aseguran de que estén vigentes las autorizaciones requeridas para las actividades y que se hayan realizado y aprobado las evaluaciones del riesgo y que se cuenta con las medidas de control correspondientes para cada uno de ellos. También se aseguran de que todo el personal expuesto con riesgo de exposición a peligros biológicos reciba toda la información acerca de las evaluaciones del riesgo y las recomendaciones médicas preventivas para esos riesgos también. Y pues asimismo el director científico es el responsable de la gestión cotidiana del programa científico dentro de la instalación, así como de implementar y supervisar los controles de riesgo biológico. Para la parte de la salud ocupacional, pues en esta parte el profesional en salud ocupacional normalmente debería ser un médico o una enfermera especializada en este ámbito de salud ocupacional, o también conocida como medicina del trabajo, y ellos se encargan de la evaluación de riesgo desde la perspectiva de la salud del personal. Se encargan de brindar asesoría acerca de medidas para el tratamiento de primeros auxilios, seguimiento de emergencias, y pues están en contacto con los prestadores externos de servicios de salud y también se encargan de coordinar los programas de vacunación, exámenes y vigilancia médica. Después sigue el responsable de instalaciones, que entre las funciones de este trabajador se contemplan la coordinación de los trabajos de construcción, mantenimiento y otras modificaciones necesarias. También se encarga de proponer modificaciones a las instalaciones para mejorar la contención biológica y asegurar que el personal y los contratistas que participen en la construcción cuenten con la capacitación y el equipo de protección necesario. Está otro que es el responsable de vigilancia y seguridad física, donde
las funciones de este responsable de vigilancia se encargan de apoyar con la investigación sobre el robo o desvío de agentes biológicos o su equipamiento o documentación. También se encargan de apoyar el control de alteraciones dentro de las instalaciones. Intervienen también en problemas y conflictos laborales o situaciones de violencia en el trabajo y en huelgas, bueno, entre otras cosas. Y en algunas instituciones, como en hospitales donde se hace investigación, existen laboratorios en los que se manejan animales de prueba, que pues los más comunes son ratas. Y en estos hospitales en específico debe existir un responsable del manejo y el cuidado animal, donde sus funciones son pues la parte de evaluación y aprobación de protocolos de investigación científica, y también se encargan de establecer prácticas y lineamientos de contención correspondientes al cuidado y manejo animal. Y bueno, hasta este punto creo que es importante que al trabajar dentro de un hospital nosotros, igual como ingenieros biomédicos, pues tengamos una noción de qué puestos se ocupan en cada institución y qué funciones y responsabilidades tienen, para pues tener una idea de a quién acudir en caso de cualquier situación que se nos pueda presentar. Igual para esta parte se considera la norma 019, que es encargada de la constitución y organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene en los centros de trabajo. Está el otro punto, que es recursos humanos. Y pues en este punto en específico, bueno, se especifica que la institución debe definir los niveles de competencia requeridos para cada uno de los puestos de trabajo y debe establecer el programa de capacitación que se necesite. También debe asegurar que el personal realice únicamente aquellas actividades de riesgo biológico en las que se haya demostrado su competencia, pues porque es un tema bastante importante y delicado que se tiene que tomar con precaución. Para la parte de capacitación, pues el programa de capacitación incluye el cronograma, el contenido y descripción de los temas y la evaluación del aprendizaje. Y los procedimientos de capacitación deben contemplar ciertos puntos, como la definición de las necesidades para las que se necesita de esa capacitación sobre el riesgo biológico, la impartición de la capacitación, la evaluación de la eficacia de esa capacitación y la frecuencia de actividades de esa capacitación, tanto teóricas como prácticas. Y por la parte de contratación, aquí entra la parte de donde los candidatos son objeto de un proceso de selección que incluye la revisión y verificación de antecedentes como referencias de empleos, controles de seguridad, historial crediticio, etcétera, que pues es un proceso que la mayoría o todos nosotros estamos a muy poco tiempo de comenzar, ¿no? Y la parte de contratistas, visitantes y proveedores, aquí pues se debe asegurar que los proveedores, los contratistas, los subcontratistas y otros visitantes eventuales cumplan con los requisitos de los lineamientos y pues que no comprometan la gestión del riesgo biológico de la organización. Entonces este punto dentro de recursos humanos sí lo agregamos a la presentación por la parte de que a la hora de trabajar en algún hospital como, bueno, en el puesto que tengamos como biomédico, pues se llega a tener contacto con estos grupos de personas, en específico con proveedores de equipo médico, ya sea como compraventa o como dato. Entonces es importante conocer bajo qué normas están vistos estos grupos dentro del hospital para tener referencias de qué hacer en cualquier situación también. Y también nos basamos en la norma 030, que es referente a servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Está el otro punto de comunicación de riesgo biológico. Entonces, pues respecto a la comunicación, cada institución debe asegurarse de que la información
apropiada acerca del riesgo biológico se transmita de y hacia el personal. Entonces, el personal debe tener acceso a información adecuada, información pertinente y actualizada del tema, y también de forma periódica. Además, para una buena comunicación, pues se necesitan establecer sistemas que identifiquen las tecnologías existentes o emergentes o cualquier otra información que sea pertinente para la contención de los agentes biológicos, pues que se manipulan o almacenan dentro de la institución. Y esta información se debe compartir con el personal adecuado, ya sea por circulación de señalización, documentos, sesiones de equipo y pues otras fuentes de información. Igual que hay unas normas que pues entran en este tema de comunicación, que la primera norma, la 026, es referente a colores y señales de seguridad, que pues es una manera también de comunicación, ¿no? Toda la señalética. Identificación también de riesgos. La otra norma es para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones, también tiene que ver con prevención y una buena comunicación. También la siguiente norma, la 053, es sobre como etiquetado para los envases y sustancias peligrosas. Entonces, pues también es una norma que también es importante conocer si se va a trabajar en este tipo de actividades en el hospital. Y el otro punto es de controles de operaciones, donde aquí la organización debe implementar los mecanismos de control de riesgo y asegurarse de que cumplan con las condiciones específicas durante la planeación. Aquí se toman varios puntos a considerar, que son estos 7 puntos, donde el primero es la biocustodia. Y pues en esta parte de la gestión se debe contar con controles para la custodia de los cultivos, de las muestras, de materiales o residuos que sean potencialmente contaminados. Y pues, ¿qué es lo que se le llama biocustodia? Y pues todo esto conforme lo especifica el proceso de evaluación de riesgos. Acerca del inventario e información sobre agentes biológicos y toxinas, se debe mantener la seguridad física del material biológico, pues para lo cual hay que desarrollar un inventario exacto, completo y actualizado de los agentes biológicos que se manejen en cada institución, y hay que asegurarse que se mantenga resguardado y respaldado de forma segura. Entonces se deben establecer medidas para eliminar también el exceso de agentes del inventario, también que las transferencias que se hagan con estos agentes, ya sea entre laboratorios propios de la institución o internos o externos. Entonces, que estas transferencias pues se deben de autorizar, se deben de registrar y pues se deben de controlar apropiadamente según el nivel de riesgo de la gente que se está transfiriendo. Y en este punto, el coordinador del sistema para la gestión del riesgo es el que se encarga de verificar que cada laboratorio mantenga sus registros e inventarios actualizados, ya que es muy importante este punto de mantener todas las cosas actualizadas para no perder ningún tipo de dato y no afectar todo el proceso del sistema de gestión. Y por otra parte, el responsable del laboratorio o el investigador principal es el responsable del desarrollo y mantenimiento de estos registros. Para el transporte de material biológico y toxinas, pues se deben establecer y mantener procedimientos para el transporte seguro de estos materiales. Se deben identificar e implementar todos los requisitos de transporte, incluyendo los requisitos legales, porque hay muchas normas relacionadas a transporte de agentes biológicos, y también se debe seleccionar una empresa autorizada para el transporte de estas sustancias peligrosas. En el programa de actividades con agentes biológicos se debe contemplar la definición y naturaleza de estas actividades autorizadas a llevarse a cabo en las instalaciones, ya sea como diagnósticos o investigación. Y
bueno, para los cambios en el programa de actividades, la organización debe asegurarse que todos los cambios que llegue a tener y que tengan algún efecto sobre el riesgo biológico sean revisados, sean verificados y validados mediante un proceso de gestión de cambios, que está definido y documentado según la normativa igual. Y bueno, ¿a qué se refieren con cambios? Pues podrían ser modificaciones estructurales al edificio, modificaciones de equipos médicos, modificaciones a los métodos de desinfección y modificaciones a los métodos de gestión de residuos, entre otros. Para el programa de salud ocupacional, es importante que la organización se asegure que se gestionen eficazmente los riesgos a la salud de los trabajadores, ya que estos pues, podrían verse afectados por la exposición a agentes biológicos, ¿no? Esta gestión debe incluir información del estado inmunológico del personal, condiciones preexistentes que ya tengan, medidas de prevención y protección, y una acción que se hace dentro de este programa es la vacunación del personal, ya que pues, se considera como una estrategia de mitigación de riesgo, pero pues también es importante que no se baje la guardia de los demás controles, como el uso de las buenas prácticas microbiológicas o el uso de equipo de protección. Porque, pues, como dices, es una estrategia de mitigación de riesgo, más no es algo seguro, ¿no? La vacunación. Y en el caso de la infraestructura y gestión de operaciones, pues la institución debe asegurar que esta infraestructura existente, que el equipamiento instalado y los procesos implementados sean acordes al diseño y funcionen de forma segura. Como por ejemplo, el inicio de operaciones y cierre de instalaciones hasta que no se verifique que la estructura y que el estar dentro de las instalaciones es totalmente seguro, como en el caso de la universidad. También se debe asegurar en este punto que la infraestructura y el equipamiento que puedan tener un impacto sobre el riesgo biológico mantengan su desempeño lo más óptimo posible mediante programas de mantenimiento, de calibración, de certificación o validación de acuerdo a los requisitos del programa de gestión. Y pues que aquí es donde nosotros los biomédicos tenemos una mayor participación dentro del sistema de gestión de este riesgo biológico, por la parte de mantenimientos, calibraciones y todo esto del equipo. Y pues para lo cual es importante tomar en cuenta todas las consideraciones que ya hemos visto a lo largo del curso, como son los métodos de desinfección y limpieza, ¿no? También se debe establecer un procedimiento para asegurar que la adquisición de bienes y contratación de servicios se apeguen a los requisitos resultantes de la evaluación del riesgo. Y pues para este punto sí hay muchas normas y guías que están relacionadas, pues estos 7 puntos que les mencioné pues abarcan varios aspectos, ¿no? Como es la biocustodia, que es vigilancia, seguridad, el transporte, hay muchas normas también de transporte biológico, el programa de salud ocupacional también tiene normas. Entonces pues estas son algunas de las que se relacionan con estos temas que mencionamos sobre el control. Y bueno, el siguiente punto es protección de datos. En este punto pues se debe contar con un procedimiento para identificar la información reservada o confidencial de cada institución, y este procedimiento tiene que incluir la revisión y aprobación para el acceso, para el uso y la difusión de estos datos. Entonces, entre los procedimientos que se deben contemplar para la protección son el almacenamiento seguro de todos los registros, de toda la información escrita y de todos los datos que sean reservados o confidenciales, como firmas o registros también. Y también la seguridad informática,
que esto incluye o se refiere a barreras de seguridad, protocolos de encriptación de datos, entre otros. También un procedimiento estricto referente a la entrada y salida de las instalaciones, ya sea de computadoras personales, medios de almacenamiento como memorias, cámaras, teléfonos, etc. Y la destrucción y disposición de los archivos impresos y el borrado completo de los archivos electrónicos. Para esto también, bueno, se basa en esta guía de la ISO, que es sobre aspectos de seguridad. Y bueno, este último punto de la parte de implementación y operación, que es la respuesta a emergencias. Bueno, en este punto hay 3 puntos a considerar, que el primero es escenarios de emergencia, donde todas las organizaciones deben asegurarse de identificar pues todos los escenarios previsibles y que tengan una posibilidad significativa de ocurrencia, que pues pudieran tener un impacto sobre el riesgo biológico de la organización, y para eso es necesario considerar y registrar todos los escenarios pues que sean razonables o lógicos, ¿no? Por ejemplo, está exposición a material biológico en el lugar de trabajo, infección o enfermedad adquirida en el lugar de trabajo, necesidad de evacuación de las instalaciones, incendios, explosiones, falla en la vigilancia y custodia, la posible pérdida de agentes biológicos o toxinas, ya sea por robo o cualquier otra razón, que yo esperaría que no fuera muy común este punto, pero bueno, todo puede suceder. Y averías en las instalaciones físicas o el equipamiento, incluyendo fallas en el sistema de control y averías en el suministro de servicios, como la electricidad, gas, agua, etc. Pues también están derrames y emisiones de aerosoles, liberación de agentes biológicos al medio ambiente, desastres naturales como sismos, condiciones climatológicas extremas, pandemias como ya lo vivimos, inundaciones y entre más desastres. Y también se mencionan, otro punto que se me hace un poco, no sé, como muy raro la verdad, pero se mencionan actos terroristas, vandalismo y paquetes sospechosos, que pues también yo esperaría que no pasara esto, pero a lo largo de la historia sí ha habido casos. El segundo punto es ejercicios y simulacros de emergencias. Pues en este punto la institución debe asegurar que se lleven a cabo periódicamente ejercicios y simulacros de emergencias realistas y estructurados, donde se deben incluir situaciones de custodia, de protección civil, seguridad física, pues todo eso con el fin de poner a prueba los planes que ya se tienen, y también para preparar al personal y aprender de las buenas prácticas o deficiencias que se logren identificar en cada simulacro. Y el tercer punto es el reporte y respuesta ante accidentes e incidentes. Ahí es donde se debe asegurar que todos los miembros reporten los accidentes e incidentes que ocurren durante el desarrollo de sus actividades, que también es algo que nos mencionó ya el doctor Camacho, sobre sus anécdotas, que todos se tienen que reportar, y que también se aseguren que cuenten con la capacitación para realizar las acciones básicas de respuesta y disponibles. En este punto también tenemos normas que se apegan, como la norma 113, que es sobre seguridad, equipo de protección, equipo de protección personal, clasificación, especificaciones, métodos de prueba, condiciones de seguridad. La 012 es sobre condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, donde todas estas normas son referentes a ello.
Estefanía, ¿no te escuchas? Roberto. Fanny, todavía no se cambia la... Ya está. Aquí en esta parte de verificación es donde la organización debe asegurar la efectividad del sistema mediante verificación de desempeño de controles de riesgo. Aquí se debe de hacer lo que es la colección y análisis de datos, donde define y recopila este tipo de información para evaluar la eficacia del sistema e identificar las áreas que se requieren una mejora, o sea, como tipo, también un tipo de análisis FODA. También debe verificar que sus evaluaciones de riesgo están actualizadas y que los controladores de riesgo están siendo implementados de manera adecuada para, obviamente, para reducir y mitigar riesgos identificados. Hay una parte que es la inspección y auditoría. En ella se deben de realizar periódicamente para determinar el estado de implementación del sistema y el cumplimiento de los requisitos de cada alineamiento. Hay una parte donde es la investigación de accidentes e incidentes. En esta parte, la organización debe de mantener procedimientos de investigación de acuerdo con la naturaleza del riesgo biológico presente en la organización. El proceso de investigación debe de cumplir con que el proceso debe de haber una comunicación con las personas involucradas, los responsables del área y también el alcance al comité. También debe de existir una identificación de los documentos o registros de este reporte o de los que se deberían de generar. Debe de verificarse que se analicen las tendencias del riesgo, la identificación de las causas a raíz y una retroalimentación y aplicación de mecanismos de seguimiento para asegurar que las lecciones aprendidas den un lugar a acciones que eviten que se repitan tales sucesos. Hay otra que es la verificación de inventarios. Aquí, la naturaleza del inventario y los controles asociados a este deberían de basarse en la naturaleza del material almacenado y el riesgo del daño que se produciría en caso de que se extraviara o se trasladara con la intención de darle un mal uso. Aquí debe de haber la frecuencia la frecuencia y rigurosidad de las verificaciones dependiendo del nivel de riesgo. También las medidas de control y verificación. Y por último, control de no conformidades. En esto la organización debe asegurar que se identifiquen y controlen las situaciones en las que no se contemplen requisitos del sistema, o sea, requisitos que no están pero deberían estar, o qué requisitos se les podían añadir, o qué, ¿para qué? Para evitar consecuencias no deseadas. Aquí debe de existir un registro al no conformidad y de cualquier acción subsecuente. Siguiente. Y nos basamos en la Ley General de la Salud, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la norma mexicana S 15.189 IMNC del 2015, que habla sobre laboratorios clínicos, requisitos de la calidad y competencia. Siguiente. Para la parte de seguimiento, que es la última de este sistema de gestión que estamos siguiendo, pues para este tipo de implementaciones de gestión de riesgo, pues tiene que haber un seguimiento por parte de la organización de toda la información que se genera en el proceso de verificación. Y pues en este punto, donde la organización debe asegurarse de que
adopten las medidas necesarias para eliminar los requisitos que no se están cumpliendo mediante acciones correctivas o preventivas que deben ser acordes a los efectos que producen. Las actividades de seguimiento deben contemplar y establecer un procedimiento que defina los requisitos para varias cosas, como son identificar las no conformidades y determinar qué las causa. También determinar e implementar las acciones necesarias para esas no conformidades detectadas, para el registro de las acciones adoptadas, para la verificación de las acciones correctivas o preventivas que también se adoptaron y para la retroalimentación de los resultados a los involucrados. Y aquí también pues hay varias normas y guías que regulan esto, que por ejemplo la ISO 19011 aquí presenta las normas o directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental. También la norma mexicana, la 048, establece el método normalizado para la evaluación de riesgo a la salud como consecuencia de agentes ambientales. Entonces, estos también son normativa que se sigue para esta parte de seguimiento en la fase de un sistema de gestión de riesgos. Y es así que llegamos a la parte final de nuestro sistema, que es la revisión de la gestión del riesgo. Aquí el coordinador del sistema debe dirigir la revisión periódica para asegurar su eficiencia y eficacia y que siga siendo adecuado y apropiado. Esta revisión debe de incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios al sistema, a los procedimientos y a la política, así como objetos e indicadores. La información a obtenerse de este sistema debe de incluir resultados de las auditorías, la conformidad con los procedimientos de operación estándar, los estados de evaluación de riesgo, estados de corrección y acciones correctivas, también cambios que podrían afectar al sistema, las recomendaciones de mejora y acciones preventivas, los resultados de simulacros realizados a fin de asegurar que se obtiene la mayor cantidad de información. Y de parte de la revisión se debería de generar una información que contemple las decisiones y acciones, en donde se ve la mejora de la eficacia del sistema, la mejora asociada con los requisitos y las evaluaciones de riesgo, así también como las necesidades de recursos. Y por último, acciones preventivas. Estas acciones preventivas, la organización debe de asegurar que se tomen para identificar y eliminar las causas de no conformidades potenciales. Esto con el fin de reducir los efectos que podrían afectar a todo el sistema y con ello a la organización. Y siguiente. Otra información que encontramos, y nos basamos en la norma 005 de 1998, que trata sobre la relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, y la 007 del 2010, que es el marco de envases y embalajes destinados a transportes, sustancias y residuos peligrosos. Siguiente. Otra información relevante que debería de ser para evaluación es la que nos da los servicios de salud de la Secretaría de Salud conforme a la protección contra riesgos sanitarios. Estas guías son de evaluación por parte de COFEPRIS. ¿Siguiente? Ya. Estas guías son guías de buenas prácticas para establecimientos de atención médica hospitalaria. En este caso, estas guías tienen como el objetivo de informar a las instituciones públicas o privadas
que otorgan el servicio de atención médica, los elementos que evalúan para mantener las condiciones sanitarias. Tiene como propósito brindar información sobre aspectos técnicos y mejorar para que permitan cumplirla de manera eficiente con las disposiciones sanitarias incluidas en la normativa. ¿Qué importancia tiene? Perdón. ¿Qué importancia tiene? Como importancia tiene como recomendaciones y puntos establecidos para reducir el máximo de riesgo a la salud y que el personal no vaya a correr algún riesgo innecesario, lo que coayuda a tener una mayor productividad. En eso también se optimizan recursos y con ello se debe tener una normativa vigente. Aquí, por ejemplo, debe de existir, en estas guías se encuentra lo que son desde la documentación legal y técnica, en donde da avisos de funcionamiento, tanto en laboratorios, ambulancias, avisos de farmacia, licencias sanitarias, licencias de servicios de rayos X, avisos de responsable sanitario y en la parte de marco jurídico es bajo qué normas se sustenta y qué numerales se sustenta o qué artículos de la Ley General de Salud se sustenta. También tiene una parte, tiene bastantes secciones de tablas en donde habla sobre información de todo el hospital, como siguiente, Fanny. Siguiente. Como lo que son las infecciones nosocomiales. Aquí habla sobre qué jabones y antisépticos se deben de usar ya sea en cuidados intensivos, urgencias, aislamientos, qué programas de capacitación y educación continua debe de existir. Y aquí también debe de haber una información del personal. ¿Qué información debe de presentar el personal? Obviamente debe de tener título profesional, bueno, para las áreas que son los médicos y auxiliares. Debe de tener cédulas tanto profesional o de especialidades o diplomados. Y estos, pues obviamente, bajo la Ley General de Salud en sus diversos artículos. También habla sobre sanciones. Estas sanciones, qué medidas deben de disponerse y habla sobre cuando existen medidas sanitarias que debe de cumplirse bajo muchos artículos, y estos son algunos de los que habla COFEPRIS. Siguiente. Bueno, también referente al tema autoevaluación de riesgos, pues la OMS tiene un marco de evaluación de prevención y control de infecciones al nivel de establecimientos de atención de salud, que, bueno, se abrevian como PCI o MEPSI o MEPCI, el cual, o sea, este marco es una herramienta para el apoyo a la implementación de las directrices de la OMS y funciona como herramienta de autoevaluación. En sí, es un cuestionario que está estructurado de forma cerrada, o sea, de formato cerrado. Es decir, vienen ya una serie de respuestas predeterminadas en cada sección y se debe elegir la respuesta que describa, pues, con más exactitud la situación del establecimiento sanitario, y además cuenta con un sistema de puntuación. Si bien está, bueno, también igual que como en las guías de COFEPRIS, vienen, bueno, en este en específico vienen 8 rubros o 8 tablas, que aquí solamente pusimos una ahorita. Déjenme ver si los puedo compartir el documento, pero bueno, esta, si ven, o sea, las respuestas es sí y no, nada más, o sea, así de cerrado es, y tienen una puntuación. Bueno, y también, bueno, referente a esto, el objetivo de este marco es evaluar actividades y recursos para la
prevención y control de infecciones existentes en cada establecimiento sanitario, y así poder identificar fortalezas y debilidades que pueden orientar para generar planes a futuro. La estructura del marco se basa en 8 secciones, que son las 8 tablas, pues que reflejan los 8 componentes básicos de prevención y control de infecciones de la OMS, y que constan de un total de 81 indicadores. Estos indicadores se basan en la evidencia y la opinión de expertos. Si bien esta es la continuación de la tabla, y aquí están los 8 indicadores. Y pues dependiendo de la puntuación general que se logra en las 8 secciones, el hospital, este establecimiento sanitario, se clasifica en uno de 4 niveles. El primero es inadecuado, ya que pues, la ejecución de estos componentes básicos que sigue la OMS para prevención y control de infecciones es deficiente y se requieren acciones de mejora significativa. El segundo es el básico, donde pues algunos aspectos de los componentes básicos están incorporados, pero no suficientemente implementados. El tercero es el intermedio. Aquí la mayoría de los aspectos de los componentes básicos están implementados, pero es necesario mejorar la calidad de esa implementación. Y el avanzado, que es el 4, los componentes básicos de esta prevención y control de infecciones están pues plenamente implementados según las recomendaciones de la OMS. La puntuación máxima de cada rubro es de 100 puntos, entonces por lo que al final pues lo más que se puede obtener son 800, y los 8 componentes son el programa de prevención y control de infecciones, donde los rubros son en general si el establecimiento cuenta con un programa de protección y control de infecciones, si cuenta con el equipo para esta prevención y control, y si cuenta con especialistas sobre este tema. Déjenme ver. Sí, les puedo compartir el documento. No pusimos todas las tablas porque... Comparte el documento, por favor, Estefanía. Sí. A ver, déjeme salgo aquí. Aquí está. Ya sé. No, todavía no. Ya. Ok. Bueno, como les decía, aquí están este documento donde hay varios componentes básicos que sigue la OMS. Como les decía, pues este es el primero, el de programa de protección y control de prevención y control de infecciones. Aquí, como les decía, los rubros en general es si el establecimiento cuenta con este programa, cuenta con equipo y especialistas. Está este segundo, que es las directrices de la prevención y control de infecciones, o las normas. Pues aquí se califica si el establecimiento conoce, implementa y sigue todas las normas relacionadas con la prevención y control de infecciones. Que esta es la que pusimos en las diapositivas. Después está este tercer componente básico, que es la educación y capacitación, también relacionado a prevención y control de infecciones, donde pues aquí se analiza si hay personal con experiencia en
en esta prevención y si se dan capacitaciones y con qué frecuencia. Con qué frecuencia se da capacitación sobre prevención y control de infecciones. Después pues está este componente básico que es el 4, que es la vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud, donde pues se habla sobre si el personal está capacitado en vigilancia relacionada a esta prevención y control de infecciones y cómo se maneja en distintas áreas del hospital y qué métodos se usan para esta vigilancia. Después pues tenemos el componente 5, que son las estrategias multimodales para implementación de intervenciones de prevención y control de infecciones. Aquí básicamente se evalúan los métodos que siguen estas estrategias específicas. Después tenemos la sexta, que es la monitorización, auditoría de prácticas de prevención y control de infecciones y la retroalimentación, donde pues se ve si existe personal encargado de la monitorización y de las auditorías y si hay planes para estos aspectos, o sea, si ya tienen sus planes de auditorías y monitorizaciones y que se evalúa en cada hospital también. Después está este de volumen de trabajo, dotación de personal y ocupación de camas, que pues aquí lo que se analiza o se evalúa es la plantilla de personal y la ocupación de la institución. Y la última, que es el de entorno edificado, materiales y equipo para PCI o prevención y control de infecciones a nivel hospitalario. Aquí se analiza con qué servicios cuenta este establecimiento sanitario y por ejemplo, o sea, con qué servicios cuenta me refiero a la calidad del agua, fuente de energía, o sea, con qué calidad de servicios son con los que cuenta. También sobre los espacios sanitarios y la ubicación de los pacientes. Y si ven, pues, por ejemplo, en las que les pusimos en las diapositivas, tienen respuestas muy concretas, o sea, sí y no, pero hay rubros o estos componentes básicos que tienen otro tipo de respuestas un poco más amplias, pero pues literal también, o sea, se puede decir que sí es un formato cerrado porque literal solo están ciertas opciones, ¿no? Y bueno, también esta parte que les pusimos en la presentación, que es para la interpretación de los datos, donde pues son 3 pasos, que primero pues son sumar todos los puntos de todos los componentes básicos, y como les dije, pues son 100 en cada uno. Después es determinar el nivel de prevención y control de infecciones. Esto es asignando bueno, usando la puntuación pasada, asignándolo a un establecimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos estos 4, que son también los que les dije. Y pues el último paso es analizar estos resultados, ¿no? del cuestionario. Y pues con esto se puede desarrollar un plan de acción. Entonces, pues con todo el análisis de todos los componentes, pues se puede identificar las áreas de mejora en el establecimiento y con eso pues elaborar un plan de acción para abordar estas áreas de mejora que se puedan encontrar en el hospital. Y bueno, creo que eso era todo por parte de nuestra exposición. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda.